Bueno, buenas tardes. Bienvenidos una vez más a la Real Sociedad Económica. Y bienvenidos en una ocasión muy especial en la que inauguramos un ciclo muy particular, muy especial para nosotros. Un ciclo en el que vamos a hablar del papel de la mujer en la empresa. Yo creo que es una experiencia para nosotros importante porque marca una de las líneas que nos hemos planteado en esta nueva etapa de la dirección de la Real Sociedad Económica, que es profundizar todas las líneas posibles de carácter empresarial. ¿Y por qué estamos hablando de la mujer y la empresa? Miren, en un informe que hace Banesto, ya desapareció Banesto, da una serie de datos muy importantes. Datos como que el 71% de las mujeres empresarias de este país crearon su empresa desde cero. O que la fuente de financiación que utilizaron por excelencia fueron sus propios recursos en un 65%. Es decir, son una estirpe de mujeres valientes. Problemas que se encuentran, sí, es verdad, hay cuestiones propias, pero también hay cuestiones que son similares al resto del empresariado. Por ejemplo, en este estudio dice que la barrera de entrada más significativa es las denominadas cargas fiscales e impuestos, cosa que es común a todos los empresarios, eso en el momento de la creación de la empresa, ¿no? O que el 65% de las empresarias no presentaban experiencia previa en el ámbito empresarial, más riesgo todavía. Hay un aspecto que yo creo que es importante, que siempre se le atañe a la mujer, y es el aspecto familiar. La mayoría de las mujeres empresarias, es curioso, dirigen sus empresas ellas solas. El 65% de las empresas lo hacen mujeres solas. Pero es que el 47% de las empresarias afirma tener algún familiar directo, esto nos suena, ¿verdad?, 4 hermanos, que realiza tareas de mando o es propietario de alguna otra empresa. Y que el 69% de las mujeres empresarias aportan a la economía de sus hogares entre el 50 y el 100% de los ingresos totales de su hogar. Es decir, la mayoría con su negocio sustentan la mayor proporción de la economía. Yo creo que son datos más que claros, más que significativos y que justifican más que sobradamente el que estemos iniciando ahora este ciclo de la mujer como empresaria. ¿Con quién contamos? Pues hoy contamos con doña Ángeles Palmero, que en una doble faceta importante dentro de un sector esencialmente masculino, como es el sector de la construcción, yo no me dejo gobernar. y tiene esa representación importante y que ha sabido convencer a los hombres lo suficiente como para que sea vicepresidenta de la Cámara de Comercio. Yo no quisiera también más en la presentación, sí quisiera que profundizara en los detalles nuestra querida vicesecretaria y organizadora de este ciclo. Tiene la palabra. Gracias, señor. Buenas tardes a todos y a todas. Voy a tener el honor de presentar a la ponente, a doña Ángeles Palmero, vicepresidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife. Ángeles Palmero es una mujer arrolladora. Su perseverancia, dinamismo y empuje son las cualidades que la han convertido
en una de las pocas mujeres canarias al frente de una empresa de construcción. Tiene en su haber nada menos que 28 años trabajando en Tinerfeña de Obras Públicas, el negocio familiar que lidera. Sin embargo, hay una cualidad que la caracteriza en su claridad a la hora de describir la realidad del sector. Se trata de lo que en Canarias conocemos como una mujer batalladora, que no se rinde con facilidad, ejerce de madre y empresaria y se niega a ser encasillada. Además de su amplia experiencia, Ángeles Palmero cuenta con máster en Dirección y Administración de Empresas de la Construcción, a la que hay que añadir el certificado de competencia profesional para el transporte nacional e internacional de viajeros. Estas cualidades la han ido haciendo destacar en un mundo empresarial fundamentalmente masculino. De hecho, desde el 2006 es vicepresidenta de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Santa Cruz de Tenerife, institución a la que se incorporó en el año de 1998 como vocal en representación del sector de la construcción. En la Cámara de Comercio ejerce además como presidenta de la Comisión de Empresa Familiar, vicepresidenta de las comisiones de la Mujer Empresaria y Medio Ambiente y vocal en las de Transporte y Construcción. También representa a esta institución en la Fundación de Caja Canarias, donde es miembro del patronato, y en la Institución Ferial de Tenerife, en la que forma parte del Consejo de Administración. Todas estas responsabilidades las compagina con la Secretaría y la Vicepresidencia de la Federación Provincial de Identidad de la Construcción, FEPECO. Ejerce también de presidenta de la Asociación de Empresas Familiares de las Islas Canarias y es miembro de la Asociación de Mujeres Empresarias y Profesionales de FEPECO, AMECO. Asimismo, es responsable de la Comisión de Obras Públicas en FEPECO, frente a las distintas administraciones, y representa a esta federación en el Cabildo de Tenerife para el Plan Especial de Ordenación de Residuos de Tenerife, y en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para el Plan de Ordenación Urbana de esta capital. También designada por FEPECO, participa en la Asociación Nacional de Subcontratistas y en el Consejo Regional de la Construcción. Desde sus cargos de representación empresarial, Ángeles Palmero lleva años reclamando un cambio en las políticas de inversión y haciendo hincapié en la necesidad de recuperar la iniciativa pública para reactivar la creación de empleos en el sector de la construcción, haciendo hincapié en la actitud cicatera de la banca a la hora de dar crédito incluso a las empresas solventes que en medio de la crisis necesitan liquidez para mantener sus puestos de trabajo. Dice que esta crisis no ha tenido piedad con nada ni con nadie y que ha puesto en jaque a todos y cada uno de los sectores económicos. Está pasando una factura muy alta a Canarias y a toda la sociedad y sus empresas. Tiene claro que más allá de las medidas que se impulsen desde Europa, España y Canarias, si hay algo que va a determinar la resurrección económica de este país y de esta tierra, son los empresarios y emprendedores. Aunándome a las palabras del señor director de esta casa, deseo agradecer profundamente la inmediata respuesta a mi solicitud de doña Ángeles Palmero para dar la primera conferencia el día de hoy en la Real Sociedad. Hace muchos años que conozco a Ángeles y lo único que puedo decir es que es una persona como la copa de un vino. Bienvenida. Pues doy ese recorrido por quien dicen que es Ángeles Palmero, decirles que les agradezco enormemente que estén aquí, porque las empresarias luchadoras también nos ponemos nerviosas y el estar bien acompañada siempre es agradecer. Hoy, lo primero, darles las buenas tardes y agradecer
al director de la Real Sociedad Económica Amigos del País de Tenerife y a su vicesecretaria el permitirme participar en este ciclo de retos y experiencias de la mujer empresaria. Y ahora, con el permiso, si me lo permite, sabes que soy algo impulsiva, casi prefiero dirigirme desde allí porque estoy más cómoda, ¿sí? Para mí, como les digo, es un honor, pero también es un enorme reto estar hoy aquí. En el 2010 estuve y recogí unas palabras y veo que también nos acompaña don Andrés Sousa, anterior director de esta Real Sociedad, y decía él que esta prestigiosa institución es el refugio de la cultura y de la historia, donde se han dado cita intelectuales y profesionales con voz libre y reflexiva. Y digo que esto es todo un reto en estos tiempos de incertidumbre, de desconfianza, pesimismo, cumplir con uno de los objetivos de esta Real Sociedad Económica Amigos del País de Tenerife, y que no es otro que aportar ideas, si puedo, generar reflexiones, que es la intención, y establecer un compromiso que contribuya a mejorar el mundo en el que vivimos. No soy economista, no soy política, aunque yo creo que cada uno de nosotros hace política desde el momento que nos levantamos y nos preocupa nuestro entorno y queremos aportar algo. Es otra manera de hacer política. Y yo me siento orgullosa de hacer política para representar al sector empresarial y emprendedor. Créanme que lo digo de corazón, por vocación y porque lo vivo. Decirles que no esperen de mí un análisis riguroso ni estadístico de la realidad, ni tampoco que entre en la trinchera de los que no asumen responsabilidades y solo buscan culpables. Soy una mujer empresaria, como dije, como han dicho, y con mi intervención lo que quiero trasladarles es cómo los empresarios y las empresarias vemos, sentimos, sufrimos y afrontamos esta situación de crisis. No podemos obviar que Canarias está pasando por una de las grandes crisis de su historia, con el mayor nivel de paro desde los últimos 50 años. No quiero dar alas al desaliento, pero lo cierto es que nos encontramos en un momento en el que debe primar el análisis realista, riguroso y veraz. No hay que tenerle miedo a la realidad, ni siquiera hay que darle la espalda. Hay que asumirla y tener capacidad para poder cambiarla a mejor. Estamos en una situación muy grave. Los más de 6.200.000 parados a nivel de nuestro país, y especialmente el drama de los 385.000 canarios sin empleo y sin oportunidades, no puede describirse de otro modo que una emergencia social y económica. Estamos sufriendo una crisis de perfil largo y duradero. Recuerden que desde el 2007 venimos padeciendo esta situación y cada vez a más, a la que hay que responder después de 7 años con coraje, con valentía, sentido común, imaginación, compromiso y solidaridad. Una crisis que ha puesto en jaque a todos los sectores productivos, que no está dando tregua ni a empresas ni a familias. Un parón económico que nos llena de desconcierto e incertidumbre y reclama reacciones rápidas y contundentes por parte, y aquí me dirijo a todos, porque hace falta medidas desde Europa, España y Canarias. Creo que las políticas que se han puesto sobre la mesa no nos han servido hasta el momento de mucho. En el vértice de esta insoportable pirámide de deterioro económico, como ya hemos dicho, se encuentra el desempleo, sin duda la cara más triste de esta crisis económica. Un paro que en Canarias galopa a sus anchas, dejando, eso sí, al aire aquellos discursos utópicos que prometían una y otra vez
la creación de miles de puestos de trabajo. Los peores augurios que se vaticinaban ya desde el oráculo económico del gobierno de Canarias se han cumplido. Antes de esta crisis, la tasa de paro más dramática que habíamos conocido en Canarias fue en 1994, un 28% de paro. Estamos asistiendo a un verdadero tsunami imparable que se inició, como ustedes muy bien saben, en los sectores inmobiliarios y de la construcción, y que se ha ido extendiendo como cuando se extiende la pólvora por el resto de los sectores: comercio, industria, agricultura y, lo que es más preocupante, dado su volumen, el sector servicio. En nuestra tierra hemos cruzado todas las líneas rojas imaginables. Hemos llegado a una escandalosa tasa del paro del 34%. Y cuando analizamos estos datos, vemos una realidad aplastante. Tan aplastante que cuando lo pienso, lo leo y me dirijo, siento escalofrío. Hablamos de 120.000 canarios en el paro y sin cobrar prestación alguna. Hablamos de 118.000 hogares de las islas con todos sus miembros sin trabajo. Hablamos de una tasa de paro juvenil que alcanza el 70%. Pero la realidad del desempleo también tiene un drama, el drama de miles de empresarios canarios que estamos entre las cuerdas, y eso, créanme, que no se pone casi en evidencia, pero es una realidad. Parece que se quiere ignorar esa realidad que viven, que vivimos, que padecemos las mujeres y los hombres, que lo han arriesgado todo y han perdido su patrimonio y se han quedado con una mano adelante y otra atrás, sin ningún tipo de prestación social. La crisis ha destruido un 14% del tejido empresarial. Sin embargo, el drama que hay detrás de cada empresa cerrada, creo que no se atiende, que no se lleva a los titulares. Y un país, una región, que no le presta atención a sus emprendedores, que no le presta atención a sus empresarios, no es un lugar que apueste ni por el progreso, ni que apueste por avanzar. Por eso es necesario dignificar la imagen y la función del empresario en nuestra sociedad. Uno se pregunta, ¿y qué es un empresario? Pues aquel que produce y genera bienes y servicios que demanda la sociedad. No es justa, no es buena la imagen negativa que se ha proyectado sobre los empresarios. Los empresarios somos una parte importantísima de la sociedad. Algunos siguen empeñados en desprestigiar la labor que hacemos. Durante años se ha demonizado, se ha criticado a la iniciativa privada. El empresario es concebido, y según en el sector que te muevas, como un especulador, un explotador, un avaricioso, y como dice el refrán, ovejas negras hay en todo sitio. Pero no se puede obviar que el empresario no tiene horario, invierte su patrimonio, su esfuerzo, paga impuestos, con lo que contribuye al desarrollo, al bienestar social y sobre todo genera empleo. Les aseguro que sin el esfuerzo, el riesgo, la dedicación y la constancia de los empresarios y emprendedores, es imposible pensar en progreso ni en avance de esta sociedad. Canarias no puede ser una región de parados y de funcionarios. El motor que mueve nuestra economía y el progreso de nuestra sociedad son nuestras empresas, son nuestros autónomos. Y en este sentido, los poderes públicos deben tener un compromiso decidido con los empresarios, con los emprendedores,
para que en estos momentos críticos podamos salir adelante y continuar con nuestra labor. Hay que fomentar el espíritu empresarial. Debemos inculcar a las nuevas generaciones de jóvenes canarios mayores inquietudes. El espíritu empresarial debe desarrollarse en la escuela, potenciando la creatividad, la iniciativa, la confianza en ellos mismos, que no tengan miedo al riesgo ni al fracaso. Yo tengo 2 hijas, 24 y 17 años, y a mis hijas les digo que la mejor herencia que le puedo dar son sus estudios, pero que hacen falta los estudios, hacen falta idiomas, hacen falta máster, pero hacen falta en la juventud habilidades y actitudes, sobre todo para estos tiempos difíciles. Que sepan que lo importante no es rendirse, lo importante es luchar en el día a día. Los tiempos han cambiado. Ahora más que nunca debemos animar a nuestros jóvenes para que aprovechen las oportunidades que les brindan, para que se formen como profesionales sólidos, con alto grado de responsabilidad y de compromiso social. Además, nuestros jóvenes tienen que estar preparados para salir y competir, aunque esto no gusta admitirlo. A veces no nos gusta ni oírlo, pero está claro que con un 34% de paro, las oportunidades de cara al mercado laboral por cuenta ajena no van a estar en esta tierra o para todos en esta tierra durante los próximos años. Tendrán que olvidarse de ser funcionarios y tendrán que plantearse otro futuro, porque nuestras administraciones están con un sobrepeso. Los jóvenes canarios tienen que estar preparados para aventurarse, para fortalecer su talento también fuera de nuestras fronteras. Y aquí es prioritario la formación, sobre todo en idiomas. Uno de los mayores fracasos del sistema educativo en Canarias está en los desastrosos resultados de aprendizaje de idiomas, que resulta particularmente ineficaz en una comunidad como la nuestra, donde el turismo representa el 28% de nuestro Producto Interior Bruto y absorbe más del 30% que se genera en nuestra tierra. Pero sobre todo, debemos intentar que nuestros jóvenes vean el mundo de la empresa como una alternativa atractiva y viable, porque en la medida que Canarias se convierta en una región de emprendedores, de empresarios, el futuro será más certero, más estable, con mayores garantías de bienestar. Desde la Cámara de Comercio estamos haciendo una importante labor en este sentido. Gracias a la colaboración de diferentes administraciones, llevamos más de 13 años trabajando para fomentar la vocación empresarial y generar nuevas empresas. A lo largo de este tiempo, hemos ayudado a más de 9.000 jóvenes. El 40% de ellos, de la creación de esas empresas, se hicieron en tiempos de inestabilidad e incertidumbre económica. Y el 70% de los casos de los nuevos empresarios es desempleado. Y ese es el camino que queremos seguir, el de apostar por la emprendeduría y de ayudar a generar nuevas empresas y a que se consoliden en el tiempo, porque también es verdad que lo fácil es crear la empresa, pero saben, y aquí hoy me acompañan muchos empresarios, muchos a los que les tengo un grato cariño y que sabemos de lo que estamos hablando en estos momentos, decirles que lo fácil no es crear. En la Cámara de Comercio en 48 horas puede venir un joven, traer la idea, le ayudamos a crear la empresa, a decirle qué tipo de sociedad. Lo difícil es mantenerla en el tiempo y ahí es donde tenemos que apostar, porque las empresas tienen que nacer, crecer y desarrollarse en el tiempo. Quiero decirlo bien alto. Nosotros, ahora más que nunca, tenemos que separar la paja del grano, eliminar gastos inútiles y superfluos e invertir en actuaciones y actividades productivas que nos saquen de este bache y además fortalezcan
los cimientos de nuestra economía. Y en este sentido quiero decirlo, y sin que se ofenda a nadie, sin que se moleste a nadie, porque cada vez que me pronuncio lo hago de manera crítica pero constructiva, y luego podemos cambiar de impresiones y debatir sobre lo que voy a decir. El modelo de la administración pública que tenemos no nos sirve. Necesitamos una administración eficaz y productiva. No se puede vivir rodeado de empresarios, de trámites, de reglamentos, de licencias, de peticiones, de constantes permisos, autorizaciones. Hay que mejorar la productividad de los funcionarios públicos. La administración no puede ser el adversario del empresario. La sociedad tiene que sentir a sus administraciones públicas cerca. Ya sabemos que dirigir, gestionar, planificar en momentos de bonanza no es tan difícil. El gran reto lo tiene hoy el gobierno, los cabildos, los ayuntamientos. En realidad los tenemos todos. Es demostrar nuestra capacidad de reacción y de superación en un entorno extremadamente complicado. En estos momentos lo que necesitamos es generar confianza y relanzar la actividad productiva para crear empleo y riqueza. Ha quedado demostrado que la salida a la crisis no es la austeridad y el recorte a toda costa. Porque si seguimos en esa persistencia, en esa línea, solo vamos a agravar el problema, que ya hoy se está cociendo en Canarias y que puede provocar en España, y particularmente en Canarias, un estallido social de consecuencias imprevisibles. Canarias necesita abordar políticas de crecimiento que favorezcan la creación de empleo y la prestación de mejores servicios a los ciudadanos. Y eso es imposible en este momento. La misión de cumplir puntualmente con el objetivo del déficit y deuda para lograr el equilibrio de las cuentas públicas, unido al elevado recorte de ingresos procedentes del Estado, están condicionando de forma importante cualquier acción política. Desde la Cámara de Comercio somos conscientes de que no hay varitas mágicas, ni soluciones milagrosas. Sabemos que los márgenes de maniobra del Ejecutivo canario para combatir esta crisis generalizada no son precisamente amplios, pero eso no es excusa para actuar. Echamos de menos un compromiso de todos los partidos políticos que permitan una estrategia económica planificada, clara, coherente, con criterio, rigurosa, coordinada y consensuada. Hemos pedido celeridad en la puesta en marcha de las medidas dinamizadoras económicas y de generación de empleo anunciadas por el Gobierno de Canarias en el pasado debate de la Nación Canaria, porque la agonía de los sectores productivos no se puede mantener por más tiempo. Es también importante valorar la manera que tenemos o que tiene el Estado de relacionarse con Canarias. En los presupuestos generales del Estado, las islas han tenido un tratamiento marginal. A pesar de ser una de las regiones españolas más duramente afectadas por la crisis actual. A esto se suma el reiterado incumplimiento de los compromisos en inversión pública que contempla nuestro régimen económico y fiscal de Canarias. Nuestra ley, el REF, dispone textualmente que las inversiones estatales en Canarias no serán nunca inferiores al promedio que corresponde para el conjunto de las comunidades autónomas. Esta disposición nunca se ha cumplido, provocando que entre 2004 y 2012 el Estado haya acumulado una deuda en inversión en Canarias de 1.971 millones de euros. Por lo tanto,
si no hay un cambio en el rumbo de la política nacional y un compromiso firme del Estado con el archipiélago, la salida de la crisis es casi imposible desde mi punto de vista. Canarias, nuestra tierra, se encuentra en una situación, como decíamos, muy grave, con un tejido productivo que está entre las cuerdas, asfixiado por la debilidad del consumo. Aquí quería llegar yo, la sequía crediticia. ¿Saben ustedes que nuestros empresarios, algunos ya ni tocan en las entidades financieras porque saben que tienen el no por respuesta? Pero los más atrevidos, los que tocan, se quejan de que cada vez las comisiones son más altas, que cada vez los avales son desproporcionados, que cada vez las garantías personales son abusivas para lo que se solicita. Por lo tanto, las entidades financieras tienen un papel en la sociedad que no se cumple, pero que tampoco veo que se alce la voz para llamarles la atención. Las entidades financieras han recibido una inyección de dinero público que no llega ni a empresas ni a familias. Y cuando hablamos de las entidades financieras, hablamos de altos cargos con grandes indemnizaciones, cuando lo que tenemos que propiciar es que cuando entramos a la entidad financiera, la persona que nos recibe, el trabajador, esté contento en su puesto y podamos volver a la normalidad. Hablábamos de la sequía crediticia, por lo tanto hay una falta de confianza y como única salida para sobrevivir, desde luego, si no se nos abren las líneas, no puede seguir siendo la reducción de las plantillas. Así que la gravedad de la situación exige como respuesta una contundente unidad de acción. Hace mucho tiempo que venimos diciendo que necesitamos una unidad de acción sin color político para la situación tan grave que tenemos los ciudadanos, los empresarios, los hogares, las familias, los jóvenes. De todas las administraciones, de todas las instituciones, de todas las organizaciones que permitan, por un lado, exigirle al Estado un compromiso diferenciado con Canarias. Más allá de las reformas estructurales que necesitamos aquí, Canarias sigue necesitando reformas importantes. La recuperación de las islas es inviable si no hay una respuesta activa y comprometida por parte del Estado. Además, como les digo, en Canarias, en nuestro archipiélago, tiene que hacer frente todavía a demasiadas asignaturas pendientes. Que los que nos oyen año tras año nos seguirán oyendo como el mismo discurso. Hablamos de los planes generales. Hablamos de las obras que tienen presupuesto y partida presupuestaria y que han quedado paralizadas. Hablamos de la renovación de la planta hotelera. Hablamos del cuidado de nuestro entorno urbano. Hablamos de la inversión pública. Hay tantas cosas pendientes que más que hablar, si fuésemos capaces de planificar y evaluar lo que estamos haciendo, quizás conseguíamos marcarnos algún objetivo y alcanzar. Lo que no se puede es con 20 pinceladas, 20 discursos y no vemos que seamos capaces de alcanzar ningún objetivo. Desde la Cámara de Comercio consideramos que es esencial que el Ejecutivo Autonómico actúe con premura y convoque una reunión urgente, pero no como la de ayer, porque hoy abríamos los periódicos esperando algo importante y yo todavía estoy analizando si es que seguimos hablando de lo que yo les digo o es que hemos dado un paso para adelante. Y digo que una reunión urgente entre personas comprometidas, instituciones, empresas, sindicatos, que permita evaluar los resultados de lo que hemos hecho. Hacemos poco eso, se evalúa poco lo que se planifica y cuáles son los resultados. Hasta ahora se rediseña una estrategia más efectiva. Necesitamos una estrategia clara para combatir el paro que se cierra sobre Canarias, que sin duda es nuestro principal problema y no hemos sido capaces de atajar. Reclamamos, por lo tanto, un pacto social por el empleo, con medidas contundentes que rompan ese círculo vicioso
que el paro está provocando en el conjunto de las actividades productivas del archipiélago. Los platos rotos de la crisis no los tiene que pagar siempre el empresario y los trabajadores. Hay que buscar por encima de todo soluciones consensuadas. Para los empresarios no es ético sacar tajada política de la crisis. Solo entendemos el lenguaje de los que apuestan por generar entornos de estabilidad y confianza para nuestras empresas, porque somos conscientes de que una región que quiera prosperar tiene que salir adelante con gente emprendedora y con empresarios. Lo que está claro es que hay que seguir trabajando con muchísimo coraje y, a pesar de las malas noticias del día a día, no podemos dar tregua al desaliento. No son momentos para el pesimismo. Así están las cosas y hay que descubrir la manera de cambiar. Los canarios no debemos ni podemos seguir refugiándonos en el lamento, en la queja permanente, porque además otros se acostumbran a eso y cuando ya nos oyen ese lamento no nos prestan ni atención. Hay que desterrar el pesimismo. El miedo y la incertidumbre no pueden paralizar. Hay demasiado trabajo por delante. Y aunque hay muchos factores que se nos escapan de las manos, también hay que decir que existen otros factores, en cambio, que el protagonismo está en manos de los políticos, de los empresarios, de los sindicatos, de la sociedad canaria en general. Es determinante. Desde luego que la salida más fácil sería apuntar con el dedo y buscar culpables, ya sea en Europa, en Madrid, en Canarias, pero no se trata de eso. Todos, absolutamente todos, tenemos que dar la cara y asumir nuestra responsabilidad. También es verdad que creo que en esta situación de crisis han sido unos más responsables o han llevado la carga de manera diferente. Esta crisis no tiene piedad, pero debemos admitir que también nos está dando muchas lecciones de cómo deben hacerse las cosas y por dónde hay que caminar para que los pasos que demos sean fieles. Tenemos que recuperar la cultura del esfuerzo, contribuir a generar un clima de confianza y de certidumbre. Viviremos todavía tiempos complicados, aunque dicen que estamos en la antesala de esa recuperación hacia el 2014. Porque la crisis y su resaca dejará todavía una huella profunda en la economía de nuestras islas. Todavía son muchas las emboscadas que nos acechan a la vuelta de la esquina. Tenemos que propiciar medidas prioritarias. Ante este contexto económico, desde la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, entendemos como prioritarias algunas actuaciones como abordar una reforma decidida de la administración pública, donde se coordine la administración canaria en todos los ámbitos, local, insular y regional. Hay que agilizar y simplificar las relaciones entre la administración y el administrado, empresas y ciudadanos, buscando la máxima productividad del sector público para que ésta se traduzca en un estímulo a la actividad productiva, que en muchos casos se encuentra paralizada por la burocracia. Tenemos que garantizar nuestra especificidad fiscal de nuestro territorio y las modificaciones que sobre el REF se requieren para favorecer el desarrollo del empleo y el tejido productivo de las islas. Hay que reconocer que no hemos sabido transmitir ni ilusionar a la sociedad con la idea de que todos los canarios, todo el conjunto, estaría favorecido por ese régimen fiscal especial que disfruta históricamente Canarias. El REF es percibido por la gran mayoría como un instrumento que beneficia solo a empresarios y a ricos, cuando debe ser defendido por el conjunto de la población, desde la unidad de acción, como hacemos los empresarios, tanto las patronales como desde las cámaras de comercio. Desde luego tenemos que acelerar las medidas que acuerden un pacto social por la economía y por el empleo,
para favorecer nuevas contrataciones, mayor calidad y estabilidad en el tiempo. Culminar, como les decía, ese proceso de reestructuración bancaria y generar cauces que permitan la fluidez del crédito a las empresas y a la economía real. Impulsar proyectos de inversión que generen un impacto directo a la actividad económica y, por lo tanto, generación de empleo. ¿Y qué les voy a decir de la conectividad de las islas? Yo me siento orgullosa de haber estado al frente de una plataforma Tenerife se mueve, defendiendo con argumentos claros que la isla de Tenerife, igual que la isla de Las Palmas, tenía que estar dentro de esa red transeuropea. Nosotros no podemos permitir que se nos pongan puertas a nuestros puertos ni a nuestros aeropuertos. Necesitamos la movilidad de las personas y de las mercancías con la mayor garantía. Por lo tanto, tenemos que seguir trabajando en ello. Tenemos que impulsar la renovación del sector turístico, ese que nos ha ayudado a estar en una situación diferente, ese que por sí solo no puede con toda la tasa de paro que tenemos, que tiene que ser ayudado por otros sectores que hagan de efecto arrastre. Tenemos que reforzar los planes de promoción turística. Hay un plan de promoción turística del Gobierno de Canarias 2012-2017 que tenemos que propiciar, que salga, que se conozca nuestra tierra, que la visiten, porque nuestra tierra tiene unos recursos naturales extraordinarios, pero también tenemos que cuidar su entorno con la rehabilitación, el mantenimiento, la conservación. Por lo tanto, hay que buscar la manera de consolidar los sectores y mantener la competitividad. Y lo que no puede ser es que los empresarios que quedamos en pie, a veces no sabemos si para mantenernos, si para caernos o esperar a ver que nos encontramos al día siguiente. Necesitamos que se rebaje la presión impositiva y quizás se busquen medidas fiscales para la inversión. Desde luego, estamos esperando que se ponga en marcha ese nuevo proyecto de ley del emprendedor. Tal y como he dicho anteriormente y vuelvo a insistir, hay una responsabilidad en cada uno de nosotros, en la forma de abordar lo que hacemos, de comprometernos con la cultura innovadora y eficiente. Ahí está nuestro sector industrial. En generar nuevos lenguajes más proactivos y menos pesimistas. Tenemos que seguir reinventándonos por otro mundo y por otro mundo que es posible. Y ese cambio es importante. Y no quiero dejar pasar, porque sabemos todos que este ciclo se llama Retos y Experiencias de la Mujer Empresaria Canaria. Y quiero compartir con ustedes una serie de reflexiones. En primer lugar, agradecer a aquellas mujeres conocidas y anónimas que han hecho que otras encontremos el camino un poco más fácil en cuanto a la igualdad. En el mundo de los negocios ha sido, es y creo que sigue siendo mayoritariamente un mundo de hombres. Basta echar un vistazo a las fotografías que aparecen en la sección económica de cualquier periódico para comprobar que quienes controlan la cúpula empresarial es el sector o la parte masculina, y Canarias no es una excepción. La realidad de la empresa canaria se escribe en masculino. Al menos si nos referimos a esos ámbitos donde se concentran la toma de decisiones, donde la presencia de la mujer es insignificante, digamos que simbólica. Como bien saben, y aquí se ha dicho, soy vicepresidenta de la Cámara de Comercio de Santa Cruz de Tenerife. La primera mujer que ocupa en la historia centenaria de esta institución un cargo de responsabilidad. Apenas somos 3 mujeres en el Pleno, con más de 50 miembros. No es distinta esa radiografía de la que se puede contemplar en las patronales del hotel, del comercio, de la construcción, de la industria. Si revisamos todo el movimiento empresarial, comprobarán que la presencia de mujeres en las presidencias es prácticamente nula frente a la abrumadora mayoría de hombres. Muchas han sido las piedras que nos hemos encontrado y nos seguimos encontrando las mujeres en el camino.
No olvidemos que ya por el año 1976 las mujeres casadas no podían, sin consentimiento de su marido, abrir una cuenta corriente, no podían hipotecar, no podían comprar o vender bienes, ni aceptar una herencia. A pesar de los 30 años que han transcurrido desde la modificación de ese estatus jurídico y de los indudables avances que hemos experimentado, lo cierto es que la participación de la mujer en el centro de poder de decisión en España y particularmente en Canarias es pequeña. En los últimos años, el nivel de preparación de las mujeres se ha equiparado al género masculino y en muchos ámbitos han sido superados, como muy bien decía el director de esta sociedad. La profesionalidad no tiene sexo, o al menos así debería de ser, pero lo cierto es que en muchas ocasiones sí lo tiene. Incluso algunas mujeres no quieren romper con los estereotipos, no quieren romper con las normas. Yo no les quiero cansar, pero sí creo que en esa realidad y en ese cambio habrá que empezar a buscar soluciones y caminos que permitan aprovechar también el talento de tantísimas mujeres que están preparadas y capacitadas para asumir responsabilidades. Las trincheras tienen que dar paso a la colaboración, el pesimismo, a la confianza, al desaliento, al coraje. Hace unos años, el presidente del Consejo Superior de Cámaras dijo: un empresario tiene derecho a fracasar, pero nunca a rendir. No podemos caernos, y si caemos, al segundo siguiente tenemos que estar en pie, porque siempre hay un motivo para seguir adelante. Acabo dándoles las gracias por tener la paciencia de escucharme, pero me gustaría que sobre esto que hemos hablado pudiésemos cambiar de opiniones, porque si uno se expresa y no escucha a la otra parte, difícilmente podemos avanzar. Y creo que este es un lugar de debate, de reflexión, y yo estoy encantada de estar aquí y de poder compartir esta tarde y este ratito con todos ustedes. Muchísimas gracias. Bueno, si yo antes hacía una descripción de lo que es una mujer empresaria con los datos fríos y acababa la conclusión de que eran mujeres valientes, pues yo creo que aquí tenemos una clara expresión, ¿no? Valiente por varios motivos. Valientes yo me quedo con su última reflexión, porque querida vicepresidenta, con la que está cayendo, acabar con un mensaje de esperanza, yo creo que es ser realmente valiente con la situación que está. Y después, hombre, valiente también porque bueno, las críticas hay que recibirlas, y tenemos aquí que nos acompaña esta noche a los consejeros del Cabildo, a nuestros queridos concejales de La Laguna y a nuestra cónsul de Uruguay. Y bueno, ahí había críticas a la administración pública que bueno, que yo creo que es también valiente. Creo que ellos también la sufren, porque a veces decimos que tenemos una administración llena de burocracia, pero no nos olvidemos que entre ellos mismos a veces quieren poner proyectos en marcha, y cuando se solicitan informes sectoriales de unas administraciones a otras, también les paraliza. Hay que simplificar, hay que despejar caminos, porque si no, no hay manera de avanzar. Pero estoy dispuesta a escucharles y a responder con la parte. Bueno, si ahora abrimos un turno de palabras, sí. Buenas tardes, encantadora la exposición. Voy a hacer una pequeña reflexión y una pregunta. La pequeña reflexión es: se ha referido pues, en algún momento a la mala imagen del empresariado desde el punto de vista de la sociedad, la mala imagen del empresariado,
Y como también ha dicho en algún momento, en todas partes hay ovejas negras. Y es el problema de que haya algunos empresarios golfos que descapitalizan a sus empresas, que luego van a concurso de acreedores y que tienen su